Bien, muy buenas, nuevamente con ustedes aquí en el escenario de las comunicaciones virtuales. Estamos con el ingeniero Hugo Rodríguez Benavides, destacado puneño en varios aspectos. Nos acompaña en este panel David Alfredo Pacheco Tanaka, y con ustedes también Hernán Cornejo Rosselló de Anderas. Vamos a conversar sobre temas cruciales que nos deben dar una luz respecto de hacia dónde va Puno en lo referido a la planificación y a la descentralización. Y conversamos con un experto en esos temas, porque además de ser ingeniero economista de la Universidad Nacional del Altiplano, es un hombre que tiene una experiencia en conducción en la gestión pública, porque ha trabajado varias propuestas de planificación y desarrollo. Es decir, está como vaqueano habituado a conocer y manejar no solamente el presente, sino dar las líneas maestras para saber qué es lo que debemos hacer para crecer, para desarrollar y para lograr que en Puno se llegue a cierto bienestar. Buenas Hugo, buenas David Alfredo. Estamos nuevamente para conversar y ilustrarnos juntos e ilustrar a nuestro auditorio sobre Puno, planificación y descentralización. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a los horarios que en este programa Puneños en el Mundo, donde participan puneños de todas partes que están ubicados en la esfera terrestre, vamos a hablar sobre estos temas. Hugo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Hernán. Un saludo también para Alfredo. Para mí es un placer poder conversar con ustedes y poder tratar un tema que lamentablemente ha sido muy descuidado, no solamente en Puno, sino en todo el país. Y eso es algo muy, muy preocupante, porque Ujú. uno de los resultados de la desactivación en su momento del Sistema Nacional de Planificación es justamente lo que vivimos hoy día, un desorden en el Estado, un desorden que nos lleva a un proceso de caos donde nadie sabe hacia dónde va ni qué es lo que va a hacer para poder lograr desarrollo en todos los niveles, gobierno Ujú. nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y obviamente el sector privado está haciendo lo que puede desde su perspectiva y desde sus preocupaciones, pero Ujú. no tiene una vinculación de sus actividades a un, vamos a decir, lo que hoy llaman a una visión de país, a un proyecto nacional. No existe un proyecto nacional. Ahora, Y esto Hugo, es, en esa perspectiva, tú has dicho desactivación. Yo me atrevería inclusive a ser un poco más extremista y decir proscripción. Ya se ha impedido en el país poder hablar respecto de lo que es desarrollo regional, planificación, cosas de esa naturaleza. ¿Por qué esto? ¿Qué ha pasado en la historia que tú tienes manejando? ¿En qué momento no se destruyó estas propuestas que eran realmente lo que galvanizaba y motivaba a la población, especialmente a los que decidían, a los que tomaban decisiones y trabajaban las propuestas de futuro para mejorar las condiciones de vida de la población? ¿Por qué ya no hay planificación y esta planificación está vedada en la gestión pública de los sectores del Estado y como política nacional? sí, el tema es muy claro y muy simple, muy sencillo. El Sistema Nacional de Planificación se crea en 1962, pero se crea por una imposición prácticamente de los organismos multilaterales que existen y a los que está asociado de alguna manera el país, el Estado peruano. Cuando se crea el Instituto Nacional de Planificación como la Secretaría Técnica de ese Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú. Pero pasa el tiempo en que se va desarrollando un conjunto de cosas, entre otras cosas, se desarrolla un esquema de proyecto nacional, se desarrollan planes nacionales, se desarrollan una serie de acciones y políticas concretas que dan orientación al país. Pero llega el momento en la década de los 90, concretamente antes, a finales del 80, en que, por ejemplo, ya el gobierno de Alan García, tontamente, empieza a desactivar las oficinas regionales del Instituto Nacional de Planificación, que eran los entes que, como dices tú,
conjuncionaban la preocupación de poblaciones menores, provinciales, departamentales, etcétera, pero que además daban luces a muchas de las expectativas que la población tenía en ese momento. Entonces se desactiva eso y posteriormente en 1992 ya pensando en la aplicación del modelo que implicó la Constitución del 93, del modelo económico que es bueno, no es malo desde el punto de vista real de lo que han sido sus resultados, pero equivocadamente se consideraba que la planificación no concordaba con ese modelo económico. En otras palabras, estaban poniendo como una especie de oposición a la planificación con el mercado, cuando en realidad no es así, porque Claro, es el podía haber único. una, perdóname la tingencia, podía haber una planificación mixta, es decir, como se ha siempre sugerido, que el Estado tenga su mentalización, maneje y regule el mercado y la empresa privada puede invertir, pero con el régimen de cautela, etcétera, que provenía por el interés común del Estado para subvenir las necesidades de la propia población, ¿no? Sí, me Por parece supuesto. que era un asunto más de ideología, ¿no? Porque el mercado, ¿no? Y la planificación, se supone que el mercado debe de hacer la economía, ¿no? No planificarla, ¿no? Entonces me parece que se pasaron al otro lado ya, ¿no? Entonces ahí La, hay el la problema. idea justamente iba por ese lado. Es Mm, decir, la planificación no puede funcionar sin el mercado. mm, Es decir, que no podemos hablar y decir planificamos y ordenamos todo y el mercado hace lo que la planificación dice. mm, Es todo lo contrario. Se toman las indicaciones, los indicadores, las tendencias del mercado y sobre esas tendencias que son de nivel local, regional, nacional e internacional, se hace un proceso de planificación. Y ese Ujú. fue el error. Ideológicamente creo que el error fue, planificación es sinónimo de socialismo, que pues es Regimentación. una cosa. Ujú, Exacto. Y el mercado es otra cosa. Entonces, hubo un error. Porque si ujú. uno mira el resto de países, ejemplo, sin ir muy lejos, Chile en ningún momento desactivó su Oficina Nacional de Planificación, que tenía Ujú. un nivel ministerial. Nunca lo hizo. Y miren el resultado que tienen, que lamentablemente más bien ahora, con la presencia del actual grupo gobernante, está yéndose Ahora, abajo. el problema, Hugo, ahí ha sido el que tenemos un mercado a la criolla, es decir, que no ha aceptado las leyes reales del mercado, que acepte cierto control, cierta regimentación, y crees que entonces han crecido demasiadamente los monopolios, las hegemonías y las distorsiones del mercado. Entonces no tenemos un mercado sino pintoresco, peruano, criollo, donde las ganancias son pues para los empresarios en detrimento de la visión de país. Y mira, los grupos de empresarios, el club de los empresarios, todas esas cosas que han significado con Odebrecht mismo, una serie de distorsiones de violencia al interés general. Y entonces se ha perturbado un modelo que, como tú dices al principio, era óptimo y adecuado, pero desequilibrado en la práctica. Sí, efectivamente. Vamos a poner un par de datos. El Perú tiene una economía con 80% de informalidad y 20% dentro de la formalidad. mm, Y mucha gente dice que es 70, es 80, ¿por qué? Porque en principio hay mucha gente que, entre comillas, está formalizada en pequeñas empresas y algunos, pero no tienen la formalidad completa, porque, por ejemplo, no hacen pago de salarios en planillas y, por tanto, no cumplen con toda la normatividad de generar un empleo real y Con estable, seguridad, claro. con seguridad. En el caso de Ujú. Chile es a la inversa. Tienen 20% de informalidad y 80% de formalidad. Entonces, he ahí la incompatibilidad que se ha dado aquí en el Perú, porque aquí en el Perú se habla de economía de mercado y no se ha querido hablar de planificación. Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede reorientar en el caso, por ejemplo, de Puno, desde hace muchos años que se ha tenido y se tiene la presencia de empresas mineras que han trabajado fuertemente el caso
de lo que es el uranio. Y al uranio nunca le dieron importancia, a pesar de que en su momento, en el contexto internacional, eran bastante requeridos. Hoy, por una casualidad que se ha dado con esta empresa que está en Akusani y que explorando uranio descubre el litio. Y ahora el litio es algo importante. ¿Y por qué se le da importancia? Porque justamente una de las tendencias del nivel mundial es eliminar aquel elemento energético que produce contaminación y es más caro, y reemplazarla por energías más limpias, entre otras la hidráulica y obviamente en este caso la del litio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién está definiendo eso? El Estado se ha demorado casi 2 años para definir cuáles son las características y las normas técnicas y legales para la extracción y explotación del litio. Claro. Recién lo están terminando de hacer. Es decir, el Estado no está cumpliendo con su función de poder dar, como dijo también Alfredo y tú, las orientaciones sobre las cuales la empresa privada se va a mover. Ahora, El ¿no otro, crees tú, Hugo, y que el otro, perdón, obedece? el otro caso Sí. concreto es, miren ustedes, lo que está ocurriendo ahorita con el megapuerto de Chancay. Chancay. Entra el Estado y en lugar de dar la orientación apropiada para que siga el proyecto, le generan una serie de impedimentos que hicieron reaccionar a los capitalistas involucrados para demandar al Estado peruano y íbamos a seguir perdiendo por doble sentido. Primero, porque se paraba la ejecución del proyecto y segundo, porque íbamos a tener que pagar un montón de dinero. Lo mismo que pasó con el caso de, cuando hubo el aimarazo aquí en Puno, con el caso del proyecto Santana, que hasta ahora se están pagando, ya se han pagado 30 millones de dólares y se van a seguir pagando 130 millones más por lucro cesante de la empresa que está cobrando y que ya lo ganó a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el Estado nunca tuvo la orientación concreta Pero de ahora, hacia dónde Hugo, puede ir el perfecto. mercado. ¿Por qué esa desatención hacia Puno y a sus recursos naturales? Porque las acciones son puntuales, prontas y efectivas cuando se trata del norte del país, cuando se trata de otros departamentos o regiones del sur del Perú, pero para el caso de Puno hay burocracia, hay dilación, hay una serie de situaciones que generan estas bombas de tiempo, ese descontento social y nos están arrinconando. Pareciera que en la historia de la economía y del desarrollo Puno no existiera para la burocracia limeña. ¿En qué momento el Estado peruano ha dejado de tener una visión global para hacer un desarrollo armónico en el Perú? Bueno, en este sentido hay que mencionar que pasado el gobierno de Velasco y todo este grupo, empezó una mirada que, entre comillas, políticamente se decía de derecha, pero en realidad era una visión estatal del Estado que miraba básicamente los puntos y los ejes centrales donde podía generar un poco de economía. Pero el problema es el siguiente, economía en términos de crecimiento, pero no en términos de crecimiento adoptado y proyectado para un proceso de desarrollo. Es decir, Ujú, de nada sirve crecer económicamente si claro. ese crecimiento no lo vamos a plasmar en términos de desarrollo, que significa, por ejemplo, mayor seguridad, mejor empleo, salubridad y educación para la población, etc. Y Por servicios eso estamos básicos, como ¿no? estamos. Ujú. Y en el caso de Puno, ¿qué es lo que pasa? Cuando se produce un cambio internacional en relación a las materias primas y las lanas dejan de ser un elemento estratégico en el contexto internacional del mercado, entonces Puno deja de tener el peso que tenía previamente. ¿Por qué? Porque eso era lo que más se generaba aquí en Puno. Pero sin embargo, no se dio la mirada para ver cuáles eran los otros recursos que tenía Puno. Y por ejemplo, hoy en día, Puno es una cuenca lechera importante por la característica de la leche que se produce. Ujú. Leche con mayor cantidad de grasa y con mayor cantidad de sólidos, apta básicamente para la producción de queso y mantequilla.
no para otra cosa. ¿Cuánto le está pagando Gloria a los productores lecheros aquí en Puno por esa leche? ¿Y cuánto gana cuando produce queso y mantequilla con esa leche? Hay otro tipo de elementos, como por ejemplo el tema de manejo de los grandes proyectos de riego aquí en Puno, entre comillas grandes, que permitieron ver el desarrollo, por ejemplo, de la trucha en la cuenca del Titicaca. Y cuando los pequeños productores campesinos empiezan a trabajar en jaulas flotantes y a producir trucha en cantidad, ¿qué es lo que ocurre? El Estado no se da cuenta del asunto, simplemente primero llegan los chilenos, toman nota y copian el modelo de las jaulas flotantes, se van a su zona y allí empiezan a trabajar lo que es el Y nos ganan en producción. pariente de la trucha, ¿cómo se llama? Salmón. Bueno, perdón, Salmón. el salmón, y lo están produciendo en cantidades enormes, pero con una tecnología de jaulas flotantes ultramodernas en relación a lo que acá tenemos. Mientras tanto, aquí en Puno, ¿qué es lo que pasa? Viene una empresa que estaba produciendo truchas en piscigranjas, en Huancayo, en esa zona, llega acá, se instala y empieza a recuperar, a recolectar la producción de los pequeños productores y luego la lleva a Lima con producción suya y la saca fuera al exterior, etcétera, ¿no? Es decir, ni el Estado nacional ni el Estado regional, vamos a hablar así, se interesan por estos temas porque no tienen una orientación de hacia dónde debemos ir. Claro. Ojo que la introducción de la trucha en los años 60 más o menos significó la desaparición de La varias especies devastación de nativas especies hípicas nativas, claro. en el Titicaca, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Desde ese momento el Estado no tiene una visión clara desde diferentes puntos de vista de cómo tiene que desarrollarse, porque la planificación desde el punto de vista del Estado tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver para empezar un conocimiento claro de la realidad nacional y a partir de la realidad nacional generar políticas, estrategias de desarrollo en diferentes planos, no como hasta ahora sucede, ¿no? Se generan políticas, por ejemplo, agrarias de carácter nacional, pero el espacio vital de cada zona es ecológica y productivamente distinto. Por Ujú. tanto, las políticas y estrategias no pueden ser las mismas. Ahí hay Claro. un déficit que está Ujú. dado Claro, justamente por claro, la Hugo. ausencia En de un planificación. país heterogéneo, ¿por qué se establecen políticas homogéneas e igualitarias para todo, no? Pero Así vamos a es. hablar posteriormente, estamos hablando de la problemática, después vamos a hablar de las probables soluciones, pero en esto de la problemática, ¿por qué razón Puno no puede salir adelante en la explotación adecuada y la transformación de la fibra de alpaca? ¿Por qué no ha podido tener un empuje y una fuerza en la artesanía? ¿Cuáles son las fuerzas negativas, nefastas para el desarrollo de Puno? ¿Por qué razón todas nuestras potencialidades están disminuidas y aplastadas? ¿Qué intereses hay para que no podamos transformar la fibra de alpaca y tener otras condiciones de intervención en los mercados nacionales e internacionales? La producción misma de la trucha, todas esas cuestiones nos han postergado y nos impiden salir adelante. ¿Cuáles son esas fuerzas negativas que persisten? Bueno, ¿Sí? ¿Me hay escuchan? un, hay un- sí, claro, hay un conjunto de elementos que hay que tener en cuenta. Para el caso concreto de lo que es de la fibra de alpaca y la lana de ovino, ha habido un conjunto de hechos que muy poco se conocen. En principio, la presencia de los grandes recolectores de fibra y lana, Mitchell, Sarfati, que dos empresas que vinieron de Inglaterra y de Italia, y que empezaron a hacer su trabajo. Y nunca nadie se preocupó por dar un mayor empuje al desarrollo de la ganadería de alpaquera y ovina. Cuando llega un momento en que en la década más o menos, estamos hablando de los, sí, también 50, 60, Ujú. un grupo de hacendados de acá de Puno, entre los que estaba el ingeniero Torres Belón, la familia Eduardo
Eduardo, que tenía su hacienda en la zona sur, De Aymara. sí, y algunos otros más, se deciden y compran una planta de Transformación de tops, de de tops, ¿no? transformación para fabricar tops e hilados Hilados. de lana y fibra de alpaca, de lana de ovino y fibra de alpaca. Y bueno, ya la tenían la planta en el Callao, ya solamente tenían que recogerla y traerla para acá, para Puno. Y ahí es entonces donde Mitchell y Sarfati se ven compelidos a actuar porque decían, si llega eso, nosotros perdemos el negocio. Y obviamente que lo iban a perder, porque ya no iban a poder rescatar la fibra y la lana que aquí se producía. Van y le dicen en ese momento a Belaunde, que estaba en ese momento, le dicen, va a pasar esto. Y el único que va a perder es Arequipa, porque nosotros estamos instalados en Arequipa y si ocurre eso, Arequipa va a ponerse en cero en lo que es producción y exportación de lana y fibra. Belaunde, que en ese momento ya había dado la ley, la primera ley de reforma agraria, expropia a las únicas 4 haciendas cuyos propietarios se habían fusionado para adquirir esa planta. Fue la única expropiación que hizo Belaunde. Y con eso mató todo el proceso de desarrollo de lo que es la explotación y la transformación de la fibra de alpaca y de la lana de ovino. De ahí en adelante, bueno, pues han habido una serie de intentos de poder querer reestructurar, recuperar de alguna manera el tema, ¿no? En el periodo de Velasco Alvarado, incluso se hizo una empresa de propiedad social donde se quería hacer una planta correspondiente para explotar esos recursos. Y empiezan por generar empresas, ¿no? Incolana, Fibra Alpaca, etc. Alpaca Perú. Y empiezan a poner dinero para comprar la fibra a los productores con precios superiores a los que pagaban Mitchell y Sarfati. Pero el Estado peruano pues, tiene sus limitaciones presupuestales. En cambio, a Mitchell y Sarfati, seguramente con apoyo internacional financiero, le duplican el precio que ofrecía el Estado y el Estado no puede aguantar y las empresas quiebran y se consolida la posición de ellos. Hasta ahora tenemos ese tema en ese mismo plano. Ojo que inclusive no se ha llegado a hacer ningún proceso de perfeccionamiento de la producción alpaquera, de producción, por ejemplo, de reproductores de alto nivel genético en el caso de la alpaca. Proyecto que, por ejemplo, se ha estado trabajando con una empresa minera que lo quiere hacer y lo va a hacer en la zona de Corán, en Macusani. Estoy hablando de Bear Creek, la empresa canadiense que va a explotar plata en Corani. Y ya están trabajando en ese plan. Obviamente, ahí no les interesa mucho a Mitchell y Sarfati, claro. Ellos van a recibir un Tienen la mejor... sartén por el mango, pues, ¿no? Y no, además van a recibir Ahora, una mayor hay una calidad de cosa, fibra. antes de que intervengas, Alfredo. Esto que has relatado, Hugo, que es dramático, muestra que había en ese tiempo puneños, hacendados o lo que fuere, que tenían voluntad de resolver problemas de desarrollo económico en Puno. Pero ahora estamos en una indefensión total. No hay que no tienen propiedad, no hay tenencia en la tierra, no hay empresas grandes, puneñas, etcétera, y el gobierno regional o los anteriores no han puesto la mira en ese objetivo. Entonces, vamos a continuar con ese lastre. No vamos a poder salir nunca adelante para la explotación adecuada de la lana de ovino, de la fibra de alpaca, de la trucha, de las artesanías y de nuestro desarrollo real que beneficia a la población. Este es un escenario dramático, ¿no? Sí, bueno, Puno era a finales del siglo XIX, era el que mayor exportaba en el Perú, ¿no? Cuando inicio de la Revolución Industrial, porque Inglaterra necesitaba la lana, entonces Puno era la región que más exportaba en todo el Perú. Creo que el 30 o 40% del PBI de exportación estaba en Puno, ¿no? Así es. Entonces, todo cambió cuando ya cambiaron por las fibras sintéticas, ¿no? Entonces ya dejaron de exportar, bajó el precio. Pero en Puno todavía siguiendo, por eso las haciendas empezaron en Puno y empezaron las familias a irse a Arequipa,
¿no? A vivir a Arequipa, de las haciendas. Entonces ahí empezaron a hacer las fábricas, ¿no? Entonces, ahora lo de la lana de alpaca. Por ejemplo, yo vi hace como 20 años en China, vi lana de alpaca made in China, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el mercado que tenemos de la alpaca. Por ejemplo, ¿cuál es el mercado mundial de alpaca? ¿Para qué se usa la alpaca? ¿Quiénes lo compran? ¿No? Entonces, no es tan grande como pensamos de que nosotros vamos a dar alpaca y nos van a comprar, ¿no? No es El así. mercado no es grande. Igual la trucha. ¿Quiénes en el mundo comen trucha? Prefieren salmón. Salmón tiene más carne y más grande, ¿no? Entonces, por más que exportemos toneladas de trucha, ¿quién nos va a comprar? ¿No? Por eso está la planificación, ¿no? Está bien producir un montón, pero tenemos que planificar a quién vender, en cuánto tiempo vamos a vender, tenemos que tener el mercado, ¿no? Entonces, y también me parece que a veces, como siempre nos ocurre, ¿no? No nos debemos victimizarnos, ¿no? Nosotros, puneños, también tenemos mucho que ver en esto, porque uno está mal. Y lo que tiene la alpaca, es el problema de la universidad. Parece que se creó la universidad. El problema es que con el terrorismo, volaron todo el centro de investigación. Pero esa es la labor de la universidad. En vez de dedicarse a otros temas de investigación que no son tan importantes, deben priorizar esto que realmente es importante. Bueno, mira, vamos a tomar dos cosas. Lo primero es un tema que mencionó Hernán. El asunto es que hay un conjunto de políticas que se dan y que en lugar de aportar al proceso de desarrollo, en el caso de Puno, y creo que es en el caso de todo lo que es la sierra del país, estamos hablando de qué pasó con lo que fue la reforma agraria cuando se hace la reestructuración. Se toma una idea equivocada y se reestructura y la tierra se distribuye entre los diferentes socios, comunidades socias, miembros de las empresas. Y al interior de esas comunidades se parcela todavía más a nivel familiar. Y luego viene el proceso de aplicación del concepto de herencia familiar, donde los predios familiares que habían recibido de ese proceso se van también partiendo para los hijos. Conclusión, hoy tenemos micro parcelas, ya ni siquiera una parcelación tan atomizada que no hay capacidad de producción real ahí. Y es que nunca el Estado tuvo una visión clara de hacia dónde ir en este tema, cosa que, por ejemplo, en Israel es diferente. En Israel la tierra no le pertenece al productor, la tierra le pertenece al Estado y le entregan al productor para su explotación. Y le dice concretamente, si tú tienes hijos, más de uno, a uno tienes que obligarlo a que se expertice en la producción de tu tierra. Y al otro tienes que formarlo en otra cosa para que salga. De tal manera que no hay herencia de tierra ni nada por el estilo. Y a eso se aplican otro tipo de normas, estrategias y políticas, como por ejemplo el uso del agua. Nadie puede usar agua más allá de lo que ha planteado desde una perspectiva de manejo de producción. Pero para esto, pues, el Estado, como dices Alfredo, y ahí viene el tema, el Estado tiene un manejo tal que, por ejemplo, le da al productor cuál es la vigencia, el precio marginal del mercado internacional para las flores, las naranjas, para todo lo que produce Israel. Y entonces el productor tiene pues claro por dónde va a ir y a dónde va a ir. Cosa que no sucede en el Perú, obviamente, y no ha sucedido nunca, y hasta ahora no sucede todavía. Por eso es que todos los emprendimientos son muy independientes, muy desde el punto de vista ya ni siquiera de lo que el empresario va a buscar, sino de que más bien vienen desde fuera y los encuentran. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, por qué nos hemos convertido en el boom de la producción de este fruto que antes Arándano. Chile lo exportaba, el arándano, y que ahora está en el mundo gracias al Perú, con un primer productor de nivel por lo menos sudamericano y americano, ¿no? Entonces, se da de casualidad, no se da por una
definición de tendencia de mercado, de orientación del Estado, absolutamente. Como dijo Nacho al inicio, estamos en un caos donde el Estado no cumple la función que le corresponde para orientar, para garantizar cuáles son las tendencias y los procesos que debe seguir el sector público y el sector privado para lograr un proceso de desarrollo. Ahora, Lo en cual esta no quiere decir de perspectiva, ninguna sí. manera, perdón, no quiere decir de ninguna manera que el Estado le va a imponer al empresario, al sector privado, lo que tiene que hacer. Simplemente le va a decir, miren, aquí estas son las oportunidades, estas son las tendencias, actúen. Y más bien por el contrario, generar un conjunto de elementos que apoyen ese emprendimiento y ese desarrollo empresarial. Ahora, Alfredo ha aludido a la incompetencia o a la lentitud de reflejos que tiene la universidad en el escenario, en la dimensión de la investigación. Y, por ejemplo, dice que la trucha ya no es exquisita ni es de apetencia en el mercado y que es el salmón el que predomina. Si hace 60 años se introdujo, o más años, la trucha, ¿por qué no se podría ensayar técnicamente con investigación de refuerzo la introducción del salmón? Y, por ejemplo, no se podría también explotar la gran riqueza de los ríos de la selva que tiene Puno, que son ríos donde hay una serie de peces de agua dulce que ni siquiera sirven para la gastronomía local. Es decir, sentar esas bases, imaginar otros escenarios y ver qué potencialidades intrínsecas que tenemos pueden ser explotadas. Es decir, Hugo, falta esa visión previsora de planificación, que es antelación y organización del escenario a futuro con un presente digno, lúcido, que vea qué posibilidades tenemos frente a estos grados de postración que tenemos, ¿no? Por supuesto. Y ahí hay un tema. La universidad hasta su momento cumplió, en cierto momento, con lo que era la investigación para lo que es alpaca y ovinos, pero se adecuó también en ese sentido a las tendencias internacionales, de tal manera que, por ejemplo, en un determinado momento se buscaba fibra de alpaca de color, porque eso era lo que quería el nivel internacional. Pero luego el nivel internacional dijo, mejor vamos a trabajar con fibra de alpaca, que aquí podemos darle un manejo distinto, diferente, para darle color adecuado, y empezaron a pedir fibra de alpaca blanca. Y también se adecuó. Entonces, en este momento, por ejemplo, Puno, la mayor cantidad de producción de alpaca está en la línea de fibra blanca. Hay demanda para ello, hay mercado para ello. Lo que tenemos es la gran suerte de que, por ejemplo, Nueva Zelanda y esos países donde hay producción de alpacas en cantidad, por las características de los pastos, no tienen la calidad de fibra que se produce aquí. De tal manera que no hay competencia. Y Bolivia, lamentablemente, por suerte, no es competencia también para nosotros. Pero el tema está en cómo orientar eso. ¿Por qué dejar que Michel Sarfati, que en este caso es, creo que es Alpaca Perú, la empresa, no recuerdo bien, que es la que se está beneficiando de todo? Y lo peor, sigue el esquema de tal manera que Puno produce el 90% de la fibra, pero quien exporta, por un esquema también infuncional de la forma en que se declaran los procesos de exportación y pago de impuestos y todo lo demás, Arequipa resulta que produce la mayor cantidad a nivel Perú en términos de exportación. Ese tipo de elementos que son los que no funcionan son los que hacen que la planificación sea necesaria devolverla al Perú, pero para que realmente cumpla la función. ¿Cuál es esa función? La función de orientar y garantizar el desarrollo económico-social del país para todos los ciudadanos. Y eso Claro, es y de importante. priorizar líneas básicas de desarrollo, ¿no? Ahora, Así en es. este escenario hemos ya hasta casi cierta saciedad hablado de las frustraciones de la historia, de las cosas negativas. En la perspectiva esta, para resolucionar lo que tenemos como postración e incompetencia per se de los gobiernos regionales a nivel nacional,
¿Tú crees que no es necesario que cambien la ley de bases de la regionalización? Porque para mí, por ejemplo, es totalmente nefasto tener este remedo de legislativo regional, donde los consejeros regionales, incompetentes, con desconocimiento real de las cosas, asumen los papeles de fiscalizadores y de gente que sabe como si fuera realmente con un saber infuso, dice, saben más de los que los demás y sancionan y no hacen nada. Nunca han producido leyes y ordenanzas regionales que realmente apunten al desarrollo. Se están dedicando al peloteo y a disparar a funcionarios públicos, etcétera. Es decir, en un espacio circense. Y esta ley de bases de regionalización convalida esta especie de legislativo de parlamento folclórico, ¿no? Debería por Tienes ahí toda la, empezarse la modificaciones. tienes toda la razón y en ese sentido, permíteme un par de minutos para concluir este punto de planificación y vincularlo a lo que es descentralización y regionalización. Ujú, Una primera cosa básica, sencilla, decir, por ejemplo, que cuando estuvimos aquí en el Sistema Nacional de Planificación, Instituto Nacional de Planificación, se generó, por ejemplo, dos cosas importantes de aporte a nivel nacional. Lo primero fue la generación de una propuesta de gestión estratégica del desarrollo en base a microregiones, que eran espacios distintos a lo que es la distribución política administrativa actual, pero que se basaba en el manejo de cuencas y recursos naturales alrededor de ello. Lo otro es el planteamiento de una estrategia y política de desarrollo que en ese tiempo era Puno al 2000, cuando estoy hablando del 80 para el 2000, que se mantuvo con 5 proyectos estratégicos que hasta ahora están vigentes, porque no se han cumplido. Sangabán, Lagunillas, carretera interoceánica, etcétera, porque Puno fue el primero en hablar de carretera interoceánica. Después lo han retomado después de más de 20 años. Puno generó las microregiones que fueron malogradas lamentablemente por una visión política del primer gobierno de Lafra, ¿no? Hasta ahí ese punto. Pero lo otro es qué es lo que se requiere para que se haga una buena planificación. La planificación tiene que ver con conocimiento científico y tecnológico. Es decir, si no se trabaja el elemento científico y tecnológico adecuado a las circunstancias, a las condiciones del país y en este caso de Puno, estamos hablando poco en serio de lo que es hacer planificación. Tenemos que pensar en la planificación frente al cambio climático, qué es lo que se necesita, previsión. Y entonces tenemos que ver con qué elementos, con qué actores, con qué recursos trabajar. Luego tenemos que ver pues el tema de lo que mucho se ha tratado en este momento, las tensiones y oportunidades internacionales. ¿Hasta dónde esas oportunidades y esas tensiones internacionales nos van a permitir lograr un proceso de desarrollo? Lo que decíamos hace unos 10 años, pensar globalmente para actuar localmente. Lo que significa que si vemos las oportunidades en el mundo ujú. global, actuamos en el mundo local para aprovechar esas oportunidades. Pero además, pues también tenemos que ver el tema de lo que es el desarrollo territorial. Y ahí nuevamente entramos con lo que estamos diciendo, el tema de la regionalización, descentralización. ¿Para qué sirve el territorio? ¿Qué es el territorio? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Cómo trabajamos ese tema? Y ahí, cuando digo cómo trabajamos, estamos hablando de dejar esa planificación que actualmente se está llevando a cabo con el SINAPLAN, Sistema Nacional de Planificación, y el CEPLAN, el Centro Estratégico de Planificación Nacional, que están repitiendo lo que se hizo en la década del 60, 70, que es lo que no lleva a ningún lado. Y No todo hay es planificación. cumplimiento de ejecución presupuestal a través de los Así es. sectores públicos, ¿no? Y luego, pues entonces hay que, lo que acabas de tocar, el plan tiene que ser articulado a lo que es un presupuesto y proyectos de inversión. Presupuesto y proyectos de inversión que tienen que estar priorizados en función justamente de lo que es la previsión, la tendencia y lo que es la estrategia de carácter nacional, regional, etcétera, de tal manera que podamos manejarlos apropiadamente. Eso Ujú. significa además que planificar significa
luchar contra la incertidumbre. Incertidumbre de nivel nacional y de nivel internacional. Solamente por hablar de algo internacional, muy cercano local aquí, lo que ha pasado en Ecuador y cómo eso nos está afectando a nosotros ahora y cómo eso está afectando a Chile, etcétera, etcétera. Ahora, Hugo, Sí, tú has Ese es dicho el tema. sí, me pensar parece que, global, pensar, sí, Alfredo, sí. sí, me parece que la regionalización desde el punto de vista político ya esa era del pasado, digamos, ¿no? Porque ahora está todo tan globalizado que tenemos que cambiar qué es regionalización, desde qué punto de vista, ¿no? Tenemos que ver regionalización para seguir para de acá a 2050, ¿no? Entonces no podemos seguir con los puntos de regionalización que fue para el siglo XX, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una regionalización a nivel nacional, ¿no? Ya no pequeñas regiones, porque el objetivo va a ser, tenemos el mercado asiático ahora, ¿no? El europeo ya está cayendo, ¿no? El europeo, el asiático está, China está creciendo, Indonesia va a entrar, India también. Entonces, tenemos que dejar de pensar en mercado local, ¿no? Dejar de hacer el plan de CEPAL, ¿no? Que es lo que hizo la sustitución de importaciones, ¿no? Ir lo que hicieron los países asiáticos, ir a exportar. Por lo tanto, eso va a requerir de que de diferentes, cada producto de exportación va a tener su propia regionalización. No va a ser la relación política, ¿no? Y también la idea es de que haya el Ministerio de la Construcción. Por ejemplo, ¿por qué el Ministerio de Educación tiene que ser hospitales? Tiene nada que decir, quiero que el hospital sea así, pero que tiene que haber un ministerio de que se encargue solamente de construcción, que su especialidad sea construcción y que sean especialistas en eso, ¿no? Lo que pasa es que ahora, que se divide en diferentes ministerios porque hay más para robar, ¿no? En cambio, tiene que ser un ministerio de la construcción que sea especialista en construcción, pero no hacer que todo el mundo, las regiones también, ¿no? Las regiones hacen sus propios obras de construcción, y porque son ineficientes, ¿no? Los costos son muy altos, pero debe ser hasta determinada cantidad, por ejemplo, no sé cuántos millones de dólares, que sea el Ministerio de la Construcción que se encargue de hacer eso. Bueno, se trataría de todas maneras, Hugo, de hacer un rediseño y una reestructuración del Estado para ver cómo se compartimenta la realidad y cuáles niveles de eficacia y actividad puede tener los sectores públicos. Pero de todas maneras, en esta reforma del Estado, para que haya los gobiernos locales que puedan pensar su realidad local y regional con efectividad, se requiere que se establezca una especie de inventario de todo lo que tenemos como potencialidades y se abran los brazos comunicantes entre las instituciones regionales y poder potenciar un camino y definirlo claramente. Y la otra cosa que dije anteriormente es que necesitamos cambiar la ley de bases de regionalización, que es una especie de parodia, porque estamos en descentralización con reconcentración y redescentralización e inoperancia. Tú sabes, por lo experto que eres en planeamiento, que la dirección regional o la gerencia regional de planificación de los gobiernos regionales del país, lo único que hace es repetir año a año en una especie de paradoja, de contrasentido. Lo mismo, si tú revisas los planes de los años 2000 en los gobiernos regionales, o antes de que hubieran gobiernos regionales, consejos transitorios, es el mismo esquema, la misma producción reiterativa y monótona. O sea, no han pensado la realidad. Es decir, ¿cómo pueden haber en los espacios de planificación gente que no planifica y no piensa? Y que lo único que hace modorramente es repetir los mismos esquemas anteriores. Es decir, este grado de parálisis y de frustración, de volver sonámbulos a los funcionarios públicos, es terrible y no tiene visos de cambio. Definitivamente, el tema está por el lado siguiente. La desaparición del sistema de planificación y del Instituto Nacional de Planificación significó la transferencia de un conjunto de funciones del INP anterior al Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso Terrible. generó lo siguiente. El Claro. Ministerio de Economía y Finanzas asumió, por ejemplo, todo lo que es el manejo de inversión pública, todo lo que es el manejo de priorización de proyectos, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa función la cumple estrictamente dentro de un marco presupuestal. Por tanto, las oficinas de planificación que tú has mencionado, Hernán, son oficinas de presupuesto y planificación. O sea, planificación está como una colita. Y eso nos lleva a una visión temporal de corto plazo, que después en los últimos años se han dado cuenta un poquito y empiezan a hablar de proyectos bianuales, trianuales.
pero están hablando de proyectos, no están hablando de un paquete, un programa de inversión, que es lo que debería tenerse. Por tanto, estos gobiernos regionales hoy en día han nacido mal. Recordemos perfectamente, el nacimiento de todo esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la distribución del canon? Tú tienes una población de 1.300.000 habitantes con 72.000 kilómetros cuadrados de territorio en Puno. Y tienes un departamento como Moquegua, que tiene 360.000 habitantes y ni 15.000 siquiera kilómetros cuadrados. ni la cuarta parte de la superficie de Puno, pero tiene canon, sin exagerar, 10 veces mayor que Puno. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que es planificación y descentralización? No hay descentralización. La descentralización, entre comillas, ha generado más bien un problema enorme porque ha abierto una caja de Pandora en la cual lo que han salido los grandes males que nos agobian, corrupción, delincuencia, etcétera, y oportunismo político, la desactivación de los grandes partidos nacionales que lamentablemente nunca tuvieron posición en provincias, Te hago una solamente una en tingencia, te hago Lima, una tingencia. En este ¿sí? momento se están pretendiendo inscribir 470 partidos políticos para las elecciones del 2026. 470, obviamente muchos de nivel regional, ¿no? Pero 470, es decir, el pillaje organizado bajo firmas, probablemente adulteradas, lo que fuera, pero ese es un sentido que no tiene correspondencia con la emergencia, con la realidad y con la efectiva preocupación por el desarrollo del país. Es captura del Estado. Definitivamente. Y el problema está en que dos cosas. Primero, la descentralización, regionalización, no ha cubierto lo que es el tema de la descentralización administrativa. Es decir, no, está de nombre, y por eso es que se hace lo que quiere. Y hay lo peor, hay un principio que está dado ahí en todo lo que es la ley marco de regionalización, el principio de subsidiariedad, que significa que lo que hace el nivel nacional lo hace también el nivel regional. Y el nivel regional, el nivel local también lo hace. Y ese principio dice, si el nivel nacional no lo puede hacer, entonces lo hace el que está más cercano, que es el nivel regional. Pero si ese nivel regional tampoco lo puede hacer, entonces lo hace el nivel local, que es el más cercano a la población, a los destinatarios de la acción. Conclusión, nadie hace nada, porque todos esperan que lo haga el otro, ¿no? Y ¿No? eso Y ahí está gobiernan los organismos internacionales que definen qué es lo que se va a hacer. claro, y entonces estamos en un caos donde definitivamente el Perú no ha descentralizado. La regionalización, como dijiste tú, es un remedio. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. En la década del 80, quien propuso procesos de regionalización integrales fue Puno. Y Puno, perdón, propuso el concepto de regiones transversales. Es decir, regiones que tuvieran los tres elementos físico-ecológicos del país: selva, sierra y costa. Porque cualquier territorio que no tenga costa, que sea continental, simple y llanamente no tiene posibilidades. Y eso es lo que está ocurriendo con toda la sierra del país, porque las mayores posibilidades están dadas a nivel de la costa. Entonces, en ese momento se propuso ese proceso, ese proyecto, y para el caso de Puno se propuso inclusive la región que desde nuestro punto de vista no debimos llamarlo así porque resultaba muy chauvinista, le llamamos la región Lupaca, Aymara Lupaca, pues, tratando de conjuncionar quechuas y aymaras. Pero en realidad no debió ser así porque estábamos incorporando La madre de Dios. Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa y Madre de Dios. Esa era la región que se proponía, cuando debíamos haberle llamado de otra manera, ¿no? Pero esto no funcionó, se dio otra forma,
se dio la región José Carlos Mariátegui, que solamente era Puno, Tacna, Moquegua, que también tuvo sus problemas, y ahí viene otro tema. Viene el tema de que esa región, como muchas del país que se crearon en ese momento, fueron dominadas por la izquierda. En el caso de Puno, por el Partido Unificado Mariáteguista de nuestro amigo Díaz Canseco, donde lo que se hizo fue explotar todo lo que era el recurso público y casi mandar a la quiebra al gobierno regional. Tanto es así que las empresas de Entur Perú que había en Puno y que había en Tacna casi quiebran porque el gobierno regional, bajo el concepto de asambleas descentralizadas, sesionaban en Puno, sesionaban en Tacna, sesionaban en Moquegua y nunca pagaban a la empresa de Entur Perú los costos de mantenimiento de esas sesiones. Es decir, no solamente es la incapacidad administrativa de gestión, sino también la incapacidad de visión política para manejar lo que es un gobierno regional. Pero además está el tema adicional, que ya lo habíamos tocado un poquito. ¿Hubo descentralización fiscal? No. Seguimos bajo el principio de caja única, de tal manera que lo que se genera en una región X siempre va a ir a la caja única y el nivel central es el que va a decir cuánto te toca a ti, cuánto te toca a ti, y etcétera, a cada región. Y siempre, desde el punto de vista de lo que es inversión, el gobierno central va a manejar por lo menos el 60 o 50%, mientras el resto se divide entre las 24, actualmente, entre comillas, regiones. Esto es algo que también tiene que manejarse en un nuevo esquema de descentralización. Pero además, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Nunca se vio el tema de la disparidad regional y más aún el tema de la disparidad de las regiones frente a Lima. Y entonces, una región tiene que ser un concepto geoeconómico y social que le haga un contrapeso a Lima desde el punto de vista del mercado, la producción. O sea, tiene que haber macroregiones, definitivamente. Exacto. Yo no le llamo macroregiones, pero porque cuando uno habla de macroregiones, rápidamente entra el tema militar. Y por ejemplo, es lo que actualmente están dando. Macroregión en el Perú son 5 las que definen el sector militar: sur, norte, centro, oriente y La selva. Callao. Sí, y eso no maneja, ¿no? Entonces tiene que haber ese concepto. Y por otro lado, pues estamos hablando de que eso de hacer regiones transversales significaba garantizar un conjunto de elementos sociales, población, tecnológicas, recursos naturales y, obviamente, el recurso humano preparado, que garantice ¿qué? Desarrollo regional. Pero desarrollo regional vinculado a una visión de proyecto nacional de desarrollo, no a una visión solamente regional, sino también nacional. Y eso es fundamentalmente importante. Pero para eso, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar en una nueva ley de regionalización o lo que le llamemos la competitividad regional. Es decir, regiones que además, por sus capacidades que he mencionado hace un momento, puedan ser competitivas nacional e internacionalmente. De lo contrario, no vamos a lograr absolutamente nada, ¿no? Y eso significa dos cosas: ir atenuando esa disparidad urbano-regional para generar un desarrollo urbano que permita efectivamente que acoger a aquella migración necesaria del medio rural en un proceso de desarrollo urbano integral que nos lleve a una perspectiva futura. Eso es un poco lo que tendría que tener un nuevo concepto de regionalización, porque hoy en día las regiones no son tales, son cualquier cosa menos eso, funcionan peor que lo que funcionaban antes las corporaciones departamentales de desarrollo económico y social. Bueno, realmente son unos retos inmensos del futuro, ¿no? Que habría que plantearlos. Yo no sé si para las alternativas que has dado de la zonificación, de la visión territorial, de este trabajo con prospectiva, tengamos nuevamente que conversar contigo de aquí a unas 2 o 3 sesiones, Hugo, porque es ilustrativo lo que dices y además
que la necesidad de generar conciencia, en principio, sobre el estancamiento que tenemos y, en segundo término, sobre las tareas y obligaciones que nos competen para generar futuro, para mejorar los niveles de planificación y para establecer desde la perspectiva de los gobiernos regionales otro modus operandi que resuelva los problemas, porque es bien crítico, Hugo, que hasta ahora el gobierno regional o los anteriores nunca hayan tenido un plan regional de desarrollo. Lo único que han tenido ha sido la Sí. circunstancialidad y un ping-pong frente a las coyunturas que se les han presentado. Es decir, jugadores de cimarrones de ciertas circunstancias. O sea, ¿hacia dónde va Puno con 20 años de gobiernos regionales? ¿Hacia dónde fue? Y es cierto lo que estás diciendo, creo que no basta un espacio como el que hoy hemos tomado, temporalmente sobre todo, para dilucidar cierto tipo de problemas y perspectivas. Eso es un poco lo que toca hacer ahora, recordar que, por ejemplo, estos lineamientos de desarrollo que se plantearon en 1980, en gran medida todavía siguen vigentes. Lo que hay que hacer es actualizarlos en el orden de todo ese conjunto de cosas que acabo de mencionar, porque de lo contrario no vamos a ir a ninguna parte. Pero más importante todavía es que no solamente sea a nivel regional, sino que hagamos una voz cantante para que el nivel nacional se dé cuenta de que estamos mal, de que el país, en lugar de avanzar, está retrocediendo, ¿no? Y esto es tan importante porque esta cifra que se ha dado ahora recientemente, hemos vuelto prácticamente a 30% de pobreza, un nivel que ya habíamos superado hace muchos años y habíamos bajado a menos de 20% hace 20 años, 10 años atrás. Y la otra El cosa crecimiento, complementaria, Hugo, es que cerca de 20% de peruanos ya no quieren vivir en el Perú y se van. Y muchos así dicen es, en su opción, no hubiera querido nacer en el Perú, hubiera querido nacer en otro país. Es decir, ese grado de desaliento, de descontento y de rechazo a lo que es el país como patria, como matriz, como aglutinante, como emoción, se ha diluido por culpa de los gobernantes y también por cierta incompetencia misma de la población que debería tener la fuerza y la energía para reaccionar frente a estos retos y empezar a entenderlos y para ver si es posible vencerlos, ¿no? A mí me parece que, definitivamente. Eso pasa por lo siguiente, por algo que lo he propuesto en diferentes publicaciones que se han desarrollado, una de las cuales te pasé ahora último, es decir, la generación de una identidad regional, identidad nacional. Pero Ujú. esa identidad regional, si hoy quiere generarse, por ejemplo, en Puno o en cualquier región de las que estamos hablando, nos puede llevar a un chauvinismo totalmente nefasto. Creo que Ujú. por ahí van las cosas. Cierto. Alfredo, querías intervenir. sí, yo creo que se nos vienen años brillantes que depende de los políticos que sepan usar. Con lo de Chancay, por ejemplo, ¿no? Este Chancay va a ser para exportar, pero tenemos que exportar algo, ¿no? Y para eso tenemos que hacer las carreteras. Entonces, esa no tiene que ser regional, tiene que ser, como dijo Hugo, tiene que ver que sean planificación nacional, ¿no? Entonces, van a tener que venir carreteras. Por ejemplo, estaba pensando, ¿por qué no surgir de nuevo el eje Lima-Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que era el eje, el antiguo. ¿Por qué no surgir que, por ejemplo, que para exportar al Asia, por exportar productos bolivianos y productos argentinos, ¿no? Como era antes, Puno era un centro de paso para que llevaba a Lima y Lima era a Potosí, ¿no? Entonces, tenemos el ferrocarril, ¿no? Que como está, se puede mejorar para que sea menos tiempo. Y el ferrocarril hay, hasta en parte de Bolivia, teníamos el ferry, ¿no? De que podían nos llevaba los coches de un lado a otro. Entonces, ya tenemos conectada la parte de ferrocarril, la parte de Argentina. Y eso pueden Ujú. llevar toda esa zona de Puno para prosperar. Pero en ese caso se necesita la planificación nacional, ¿no? Para que hacer el tren que sea más rápido, ¿no? Porque las líneas ya casi están. Ahora se viene el futuro con China que está liderando, como hablamos de planificación, está planificando el mundo,
la planificación. Entonces, se nos viene, para mí, me parece, nos viene, si es que nosotros lo podemos hacerlo, años de prosperidad. Tenemos que verlo bien, ¿no? No escuchar cantos de sirena, ¿no? Que dicen que no, que creen de que crecer está mal, ¿no? Lo que tenemos que aprovechar, llega nuestra época, entonces lo que tenemos que hacer Totalmente. es convencer que sí se puede, las condiciones están, la Bueno, gente está, ¿no? hay que Sí se activar, puede. Alfredo, las interconexiones interregionales, el IRSA del norte, del sur, etcétera. Eso sé que es de lo que estás hablando, ¿no? Pero ya estamos Un entrando tema, a un tema, Hugo, especial y el tiempo ya se nos fue, ¿no? un Nos tema simple comprometemos, Hugo, para si acotar. que tú lo admites, para otra sesión, ¿no? Y continuamos con esto. Totalmente. Ujú. Solamente un punto adicional. Creo que el tema más importante en este momento es ferrocarriles, para todo el país, no solamente para Puno, para todo el país, que reemplace en términos estratégicos al actual sistema que tenemos. Hace años trabajamos con la UNI, un sistema intermodal de transporte para todo el sur del Perú, que veía todo, mar, lago, carretera, ferrocarril y aéreo. Creo que hay que pensar en esos términos. La Ahí quedo para intermodalidad es el lo futuro, siguiente. obviamente, Así ¿cierto? es. Te agradecemos, Hugo. Excelente el tema. Ya coordinamos contigo y con Alfredo, lo mismo con Antonio y con Sara, que son parte el proyecto, para conversar contigo la primera semana de junio, etcétera. Ya tenemos comprometida la segunda fecha, etcétera, Alfredo, ¿no es cierto? Y Sí, sí. vemos cómo continuamos con esto en las situaciones ya de la construcción de futuro, desde el nivel local, regional y nacional, para que el país tenga sentido no solamente para el desarrollo económico, sino para la propia población, que está Así es. totalmente desilusionada con nuestras visiones, con nuestras inacciones y con inmensas frustraciones que tenemos. Te agradezco, Hugo, personalmente y a nombre del equipo también. Despídete, por favor, Alfredo, y le damos la última palabra a Hugo. Sí, Hugo, son temas muy importantes y debido a tu experiencia que tienes, eso nos darías o estás dando, ¿no? Muchas luces que a veces la nueva generación jóvenes no escuchan a lo que pasó más, no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, es muy bueno que Hugo estés en la palestra informándonos a nosotros para que no volvamos a cometer los errores, ¿no? Como dijimos antes, el futuro está brillante, pero no tenemos que cometer los errores que hicimos antes, ¿no? Entonces, Hugo, tú nos vas a ayudar bastante en eso. De acuerdo, muchas gracias. Yo estoy feliz y comprometido de integrar el equipo que ustedes han creado, de Puneños para el Mundo, y creo que somos puneños para el Perú y para el mundo. Muchas gracias. Bien, ha sido el ingeniero Hugo Rodríguez Benavides. Chao, Alfredo. Nos vemos, Hugo. Ya coordinamos para las próximas reuniones. Un abrazo cordial y hasta la próxima. Un abrazo a ustedes dos. Gracias.